¿Puedes creerlo? Que un perro feo y un niño de 9 años pudieran cambiar a un asesino. A este hombre, todo Nueva York lo llamaba el fantasma. Otros jefes criminales no se atrevían a mencionar su nombre. El FBI lo rastreó durante 10 años y aún así no pudo ponerle una mano encima. Ashton Pierce, el jefe criminal más poderoso de la costa este de América. Pero esta tarde estaba sentado en la banca de un parque. Un perro descansaba en su regazo y su mano temblaba. No por un enemigo, no por el peligro, sino porque un niño de 9 años acababa de mirarlo directamente a los ojos y le había preguntado, ¿podrías cuidar de este perro? Una pregunta sencilla, pero destrozó el muro que Ashton había pasado 20 años construyendo. Esta es una historia sobre la oscuridad y una pequeña luz que no se apagaría. Si te gustaría saber qué pasó después, por favor, danos un me gusta y comparte esta historia con las personas que amas. No olvides suscribirte al canal para no perderte historias que tocan el corazón como esta. Al final de esa tarde, el pequeño parque cerca del puente de Brooklyn vestía un brillante manto de oro otoñal. Las hojas de arce caían sobre los senderos silenciosos, y la última luz del día se filtraba entre las ramas, proyectando largas franjas de luz sobre el suelo. Ashton Pierce estaba sentado solo en una vieja banca de piedra. Su rostro era tan frío como el hielo, sus ojos grises fijos en la distancia, sin ver realmente nada en absoluto. Acababa de salir de una tensa reunión que se había prolongado durante 4 horas completas. Allí, los números, los tratos secretos y las miradas calculadoras giraban en círculos interminables. Necesitaba espacio, necesitaba silencio, y este parque era el único lugar en Manhattan donde podía encontrar eso sin tener que dar explicaciones a nadie. A unos 20 metros de distancia, Conrad Shaw estaba apoyado en el tronco de un viejo arce. Sus ojos no se apartaban de su jefe ni por un segundo. Después de 15 años sirviendo como guardaespaldas de Ashton Pierce, Conrad entendía mejor que nadie que momentos como este eran cuando el hombre necesitaba que lo dejaran solo. Nadie podía acercarse, nadie podía molestarlo. Era una regla no escrita. Alrededor del parque, los peatones pasaban apurados. A veces, lanzaban una mirada al hombre del traje negro en la banca de piedra antes de apartar la vista rápidamente. Nadie se quedaba mucho tiempo. Nadie se atrevía a mirarlo directamente a los ojos. Porque incluso sin decirlo en voz alta, todos sentían algo que emanaba de ese hombre. Algo frío y peligroso, como una cuchilla escondida en la oscuridad. Pero entonces, desde el del sendero que entraba al parque, apareció una pequeña figura. El niño parecía tener unos 9 años. Tenía el pelo castaño y desordenado que parecía no haber conocido un peine. Su rostro estaba salpicado de pecas y tenía grandes ojos marrones tan brillantes como castañas. Su ropa era vieja pero limpia, y el frente de su chaqueta azul marino se abultaba extrañamente en el pecho, como si escondiera una pelota dentro. Lo extraño fue que el niño no siguió el camino principal como todos los demás. Cruzó el césped y caminó directamente hacia Ashton Pierce, sin dudar, sin miedo, como si ya hubiera decidido que este era exactamente el hombre que necesitaba encontrar. Conrad se dio cuenta de inmediato. Se apartó del tronco del árbol y avanzó, listo para detener al niño. Pero Ashton levantó una mano, con la palma hacia afuera. ¡Detente! Conrad se detuvo, aunque todo su cuerpo permanecía tenso como un alambre, listo para moverse en cualquier segundo. El niño se detuvo justo frente a Ashton, a menos de 1 metro de distancia. Inclinó la cara hacia arriba y miró directamente a los fríos ojos grises del hombre frente a él, sin parpadear ni una vez. Luego habló, su voz tan clara y directa que Ashton parpadeó. ¿Podrías cuidar de este perro? Ashton no respondió de inmediato. Miró al niño, luego bajó la vista hacia el bulto en el frente de la chaqueta del niño. Justo en ese momento, una nariz negra y húmeda asomó por el espacio entre dos botones, olfateando el aire. El niño bajó la cremallera y una pequeña criatura quedó al descubierto. Era un cachorro de mastín. Su pelaje era de un gris azulado tormentoso, como el cielo antes de la lluvia. Su piel arrugada se plegaba en capas sobre su cara, y su hocico de gran tamaño ocupaba casi la mitad de su cabeza. Según cualquier estándar ordinario de belleza,
Esta era una criatura inusual. Lejos de la típica mascota perfecta de postal, tenía un aspecto extraño y parecía una pequeña criatura de otro planeta. Pero sus ojos hicieron que Ashton lo mirara por un latido más. Eran grandes y redondos, y contenían una profunda tristeza, como si este perrito ya hubiera visto demasiado en su corta vida, como si entendiera lo que era la soledad. ¿Cuál es su nombre? Ashton escuchó su propia voz y se preguntó por qué había preguntado eso en lugar de echar al niño. Lo llamé Goliat, respondió el niño acariciando suavemente la cabeza del cachorro, porque cuando crezca será tan grande como un gigante. Pero ahora mismo es solo un bebé que necesita que alguien lo proteja. Ashton levantó una ceja. ¿Y por qué crees que yo soy esa persona? El niño inclinó la cabeza y lo miró con ojos inocentes pero extrañamente agudos. He caminado por todo el parque. Todos se van cuando me acerco. Algunas personas niegan con la cabeza. Algunos ni siquiera me miran. Pero tú, hizo una pausa, como si sopesara cuidadosamente sus palabras. Tú te quedaste sentado ahí. No te fuiste. Y no me miraste como si fuera basura. La respuesta fue tan simple que Ashton no supo cómo responder. En su mundo, todos tenían un motivo oculto. Cada palabra era parte de un movimiento calculado. Pero este niño solo decía la verdad, la pura verdad sin ningún plan detrás. ¿Sabes quién soy? Preguntó Ashton, su voz bajando un poco. El niño se encogió de hombros. No, pero eso importa. No necesito saber quién eres. Solo necesito saber si puedes ayudar a Goliat. Goliat, como si entendiera que habían dicho su nombre, se movió en los brazos del niño y dirigió esos ojos tristes hacia Ashton. El perro no ladró, no gruñó, solo lo miró con esa mirada. Una mirada que parecía hacer una pregunta que no podía expresar en voz alta desde la distancia. Conrad observaba la escena con una expresión indescifrable. En 15 años nunca había visto a nadie atreverse a acercarse al jefe así sin permiso. Y ciertamente nunca había visto al jefe quedarse quieto y escuchar a un niño hablar en lugar de ordenar que se lo llevaran. Algo inusual estaba sucediendo aquí. Algo que ni siquiera Conrad podía explicar. No, una sola palabra, fría, final, como una puerta de acero cerrándose de golpe en la cara de alguien. Ashton ni siquiera necesitó pensar antes de responder. Esa respuesta había sido programada en él hace mucho tiempo, desde la noche en que se juró a sí mismo que nunca más permitiría que ninguna criatura viviente entrara en su vida. Sin mascotas, sin apegos, sin debilidades. El niño no retrocedió. Permaneció allí de pie, sosteniendo a Goliat con fuerza en sus brazos. Miraba a Ashton con esos claros ojos marrones que no vacilaban en lo más mínimo. ¿Por qué no?, preguntó, su voz no acusadora, solo curiosa, como si la respuesta de Ashton fuera un problema que intentaba resolver. Ashton arqueó una ceja. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien se atrevió a cuestionarlo de esa manera? No respondió. Solo miró al niño con la misma mirada que solía usar para silenciar incluso a los hombres más tercos. Pero este niño era demasiado inocente para reconocerla o demasiado terco para que le importara. No puedo quedármelo, continuó Jonah, su voz aún firme, aunque algo tembloroso se escondía debajo. Mi mamá tiene dos trabajos. Durante el día limpia oficinas para la gente. Por la noche, trabaja en la panadería cerca de nuestro apartamento. Para cuando llega a casa, es casi de mañana y luego tiene que irse de nuevo. No tiene tiempo. Y yo, dudó. Tengo que ir a la escuela. ¿Y tu apartamento? Preguntó Ashton, sin entender por qué seguía con esta conversación en lugar de levantarse y marcharse. El propietario no permite mascotas. Jonah suspiró, su pequeña mano acariciando suavemente la cabeza de Goliat. Dijo que si se entera de que hay un perro en el edificio, nos echará a mi mamá y a mí a la calle. Y no es fácil encontrar un lugar tan barato. Eso es lo que dijo mi mamá. Ashton se quedó en silencio. Miró al perro en los brazos del niño, luego de nuevo al rostro pecoso del niño. ¿Dónde lo encontraste? En el callejón cerca de mi escuela, respondió Jonah, y sus ojos se oscurecieron de tristeza por un momento al recordar. Estaba tirado allí, solo, detrás de un bote de basura, temblando mucho, sin madre, sin nadie.
Creo que alguien lo tiró porque es feo. La gente hace eso con las cosas que ya no quiere. Esa última frase hizo que Ashton se quedara quieto por un instante. La gente hace eso con las cosas que ya no quiere. El niño hablaba del perro. Y sin embargo, ¿por qué Ashton tenía la sensación de que hablaba de algo más profundo? Hay lugares que ayudan a los perros sin hogar, dijo Ashton finalmente, su voz volviéndose más práctica. Refugios. Ellos lo cuidarán y le encontrarán una familia adecuada. Jonah negó con la cabeza de inmediato, como si hubiera esperado esa respuesta. Ya investigué eso. Un amigo en la escuela me dijo que a veces los perros se quedan allí por mucho tiempo, por meses, incluso por un año entero. Algunos nunca son adoptados y allí tienen miedo. Está lleno de gente, es ruidoso, y todos son extraños. Sostuvo a Goliat un poco más fuerte. No quiero que Goliat tenga miedo así. Ya ha tenido suficiente miedo. Ashton no dijo nada. Miró al perro, la forma en que se acurrucaba en los brazos del niño como si ese fuera el único lugar seguro que quedaba en el mundo. Entonces, de repente, Jonah hizo una pregunta para la que Ashton no estaba preparado. ¿Por qué no te gustan los perros? La pregunta golpeó como un cuchillo a través de la armadura que Ashton había usado durante 20 años. No respondió, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. Y por un breve instante, su mente fue arrastrada al pasado. Tenía 12 años, la pequeña casa en los suburbios, el olor a hierba recién cortada y el sonido de los ladridos de Rex. Rex, el Golden Retriever que había suplicado a sus padres durante 3 años enteros antes de que finalmente se lo dieran. Rex había sido su mejor amigo, el único amigo al que no le importaba quién era Ashton o qué hacía su familia. Luego llegó esa noche, disparos explotando en la oscuridad, su madre gritando y Rex corriendo para protegerlo. La pequeña mano del niño que Ashton fue una vez, aferrada a ese brillante pelaje dorado, sintiendo el calor desvanecerse lentamente. Luego el silencio y su mano cerrándose sobre nada más que aire. Ashton parpadeó y se obligó a volver al presente. Su rostro no cambió, pero algo en sus ojos tenía una pequeña grieta en el muro de hielo. Porque solía tener un perro, dijo, su voz baja y lenta. Y lo perdí de una manera que nadie debería tener que perder nada. Jonah se quedó en silencio. No preguntó más. No insistió en los detalles. Era como si entendiera que algunas heridas no deben ser tocadas. Solo se quedó allí sosteniendo a Goliat, mirando a Ashton con una expresión que el hombre no podía descifrar del todo. Luego el niño habló, su voz un pequeño sonido de alivio. Siento que hayas perdido a tu amigo, dijo, pero Goliat todavía está aquí, todavía está vivo y necesita que alguien le dé una oportunidad. Ashton miró al niño. Este niño de 9 años con su pelo desordenado y ojos más viejos que su edad, no estaba suplicando, no estaba llorando, no intentaba parecer lastimero para despertar simpatía. Solo intentaba proteger a una criatura aún más débil que él con todos los medios que tenía. Y eso hizo que Ashton recordara a alguien. Un niño de 12 años, hace mucho tiempo, sosteniendo a una criatura viva en sus brazos y jurando que la protegería a cualquier costo. Antes de que el mundo le enseñara la lección de que proteger a alguien también significaba que podrías perderlo. Ashton bajó la vista hacia Goliat. El perro le devolvió la mirada con esos ojos tristes, como si hiciera una pregunta silenciosa. Y en ese momento, no supo cómo se suponía que debía responder. Jonah no esperó a que Ashton respondiera. El niño había estado allí el tiempo suficiente para entender que el hombre frente a él nunca estaría de acuerdo por su cuenta. Hombres como él, hombres que construían muros a su alrededor tan altos que incluso ellos olvidaban dónde estaba la salida, necesitaban que alguien derribara la puerta en lugar de llamar cortésmente y esperar a ser invitado. Y Jonah, aunque solo tenía 9 años, ya había aprendido una cosa de la vida. A veces, la acción se mueve más rápido que las palabras. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos en un instante. Antes de que Ashton pudiera reaccionar, antes de que Conrad pudiera apresurarse, Jonah ya había colocado suavemente a Goliat en el regazo del hombre. El movimiento fue rápido y decisivo, como si lo hubiera practicado 100 veces en su mente antes de hacerlo. Quizás realmente lo había hecho.
Quizás desde el momento en que vio al hombre sentado solo en esa banca de piedra, supo que este sería el momento que lo decidiría todo. Ashton se congeló. Su cuerpo se puso rígido como si una descarga eléctrica lo hubiera recorrido. Su respiración se detuvo en su pecho, sin entrar ni salir. Durante 20 años, no había dejado que ninguna criatura viviente se le acercara tanto. Ni perros, ni gatos, nada que pudiera convertirse en una debilidad, nada que pudiera ser usado en su contra, nada que pudiera hacerlo sufrir cuando se lo quitaran. El instinto de supervivencia, afilado durante décadas en el inframundo, gritaba dentro de su cabeza: «Apártalo, levántate, vete. Esto es una trampa. Tiene que ser una trampa». Nadie podría ser tan ingenuo como para colocar un perro en el regazo de Ashton Pierce, sin algún propósito oculto. Pero Goliat no hizo nada en absoluto. El perro no ladró, no gruñó, no se retorció ni intentó escapar. Simplemente se quedó allí en el regazo de Ashton, cálido y tan ligero que Ashton casi olvidó que estaba allí. Luego Goliat levantó la cabeza, esos grandes ojos de color marrón oscuro, mirando directamente a los del hombre. Sin miedo, sin sospecha, solo confianza pura, del tipo que solo las criaturas que el mundo aún no ha roto pueden dar tan fácilmente. Luego el perro suspiró, un pequeño y suave aliento, como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía después de días de vagar. Y ese suspiro, ligero como una brisa pasajera, hizo que Ashton sintiera como si alguien acabara de golpearlo en el pecho. El viento se movió por el parque, llevándose las últimas hojas doradas de la temporada. La luz de la tarde comenzó a desvanecerse, bañando todo en un cálido resplandor anaranjado. Ashton miró al perro en su regazo, al pelaje gris azulado salpicado de polvo, la piel arrugada doblada en capas, el hocico de gran tamaño y las orejas caídas como dos trozos de tela arrugada. Según cualquier estándar ordinario de belleza, esto era solo un perro. Pero esos ojos no eran feos en absoluto. Eran profundos como dos estanques quietos, conteniendo algo que Ashton no podía nombrar. Como si este perrito de alguna manera estuviera viendo a través del traje caro, a través de la reputación temible, a través de los 20 años que pasó construyéndose en alguien intocable, y estuviera mirando la parte que Ashton había escondido con más cuidado, la parte que incluso él ya no recordaba que todavía estaba allí. Goliat se movió, tratando de encontrar una posición más cómoda. Luego se acurrucó, presionándose contra el estómago de Ashton, como si este fuera el lugar al que había pertenecido todo el tiempo. Y antes de que Ashton pudiera hacer algo, el perrito le dio un suave lametón en el dorso de la mano. Un pequeño gesto, simple, pero detuvo la respiración de Ashton. Esta era una criatura que acababa de ser abandonada. Una criatura que no sabía dónde dormiría esta noche, no sabía quién lo alimentaría, no sabía si seguiría vivo mañana. Y en lugar de encogerse de miedo, en lugar de desconfiar de todos a su alrededor, le dio su completa confianza a un hombre extraño. Un hombre que, si supiera quién era, haría que toda esta ciudad corriera en la dirección opuesta. Ashton no apartó al perro. No pudo. Algo dentro de su pecho se estaba abriendo, lenta y silenciosamente, como el hielo derritiéndose bajo el sol de primavera. Podía sentirlo, sentir cada fina fractura extendiéndose por el muro que había pasado 2 décadas construyendo. ¿Ves? La voz de Jonah interrumpió, sacando a Ashton de sus pensamientos. El niño lo estaba observando, una pequeña sonrisa tocando su boca como si acabara de demostrar un complicado teorema matemático. «No te tiene miedo», Ashton no respondió. No sabía qué decir. Jonah continuó, su voz suave pero extrañamente segura. «Creo que sabe que lo necesitas. Los perros suelen saber cosas así, pueden sentirlo». Ashton quiso discutir, quiso decir que no necesitaba a nadie. No necesitaba nada. Había vivido solo durante 20 años y estaba bien, más que bien. Era Ashton Pierce, el jefe criminal más poderoso de la costa este de América. No necesitaba un perro para sentirse completo. Pero las palabras no salían, porque Goliat todavía estaba en su regazo, su respiración cálida y constante. Porque el perrito había cerrado los ojos,
confiando completamente en que estaba a salvo aquí, en los brazos de un asesino. Y porque en el fondo, en el lugar que Ashton había enterrado hace mucho tiempo, no quería que se fuera, no quería que se fuera. La revelación lo golpeó como una bofetada en la cara. Él, Ashton Pierce, el hombre que había cortado todos los lazos emocionales, el hombre que había convertido su corazón en acero frío, no quería que un perro se fuera de su regazo. Y eso era quizás lo más aterrador que había enfrentado en 20 años. Un largo silencio pasó entre ellos. El viento de otoño todavía se movía por el parque, trayendo el frío del final de la tarde. Goliath permaneció quieto en el regazo de Ashton, su respiración constante, como si se hubiera quedado dormido. Y Ashton todavía estaba sentado allí, inmóvil, mirando a la pequeña criatura en sus brazos como si estuviera tratando de resolver un problema sin respuesta. Luego habló. Una semana. Jonah levantó la cabeza. Sus ojos marrones se abrieron de par en par. Lo cuidaré por una semana, continuó Ashton, su voz todavía fría y decisiva, como si estuviera negociando un acuerdo comercial de millones de dólares. Durante ese tiempo le encontraré un lugar mejor. Una familia de verdad, gente que tenga el tiempo y el espacio para cuidarlo adecuadamente. Miró directamente a los ojos del niño, como queriendo asegurarse de que no hubiera malentendidos. Esto no es una adopción, esto es solo una solución temporal. ¿Entiendes? Jonah asintió de inmediato sin una sola palabra de protesta. Entiendo, respondió, su voz tan obediente que Ashton casi creyó que realmente lo hacía. Pero la pequeña sonrisa que se formaba en los labios del niño decía lo contrario. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar una partida de ajedrez antes de que el otro jugador se diera cuenta de que había perdido. Como si Jonah hubiera sabido el resultado todo el tiempo, y todo lo que necesitaba hacer era esperar. Ashton entrecerró los ojos al niño. Este niño era mucho más inteligente de lo que parecía. Necesito el número de teléfono de tu madre, dijo, por si necesito contactarla. Jonah metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel que había sido doblado cuidadosamente. Ya lo escribí, se lo entregó a Ashton. Tessa Reeves, ese es el nombre de mi mamá. Ashton tomó el papel y miró la fila de números escritos con la letra desigual de un niño. El niño había venido preparado. Eso significaba que había planeado esta reunión con antelación. Había pensado en cada paso. Una parte de Ashton se sintió impresionada. La otra se sintió inquieta de que un niño de 9 años pudiera ser tan calculador. Mi mamá podría estar un poco. Jonah dudó, buscando la palabra correcta, preocupada. Cuando se entere, siempre se preocupa por todo, pero se lo explicaré. Le diré que eres un buen hombre. Ashton no respondió. No dijo que el niño no debería decir tal cosa. Que cualquier madre tendría todo el derecho del mundo a preocuparse si su hijo le entregara un perro a un hombre extraño en medio de un parque, especialmente cuando ese hombre era Ashton Pierce. Vivimos en Brooklyn, continuó Jonah como si quisiera ofrecer más información para tranquilizar a Ashton. En un apartamento pequeño mi mamá trabaja mucho, así que no está en casa muy a menudo. Puedo cuidar de la mayoría de las cosas yo solo. ¿Y tu padre? La pregunta se escapó de la boca de Ashton antes de que pudiera detenerla. No sabía por qué había preguntado. La familia de este niño no tenía nada que ver con él. Jonah se quedó en silencio. La sonrisa se desvaneció de su boca, reemplazada por una expresión en blanco, como si alguien acabara de apagar un interruptor dentro de él. Mi papá se fue, respondió, su voz plana y vacía de emoción. Hace mucho tiempo, no recuerdo su cara. No había tristeza en él, ni ira, solo la fría aceptación de un niño que se había acostumbrado a la ausencia. Y de alguna manera, eso hizo que algo se apretara dolorosamente en el pecho de Ashton. Se levantó con cuidado, levantando a Goliath en sus brazos. El movimiento fue torpe y poco familiar, como si no hubiera sostenido a ninguna criatura viviente en 20 años. Y la verdad era que no lo había hecho. Goliath no protestó, solo se movió un poco, luego apoyó la cabeza en el brazo de Ashton y continuó su sueño interrumpido. Conrad Shaw, que había estado observando desde la distancia todo el tiempo, ahora se acercó.
Sus ojos se movieron de Ashton al perro en los brazos de su jefe, luego al niño que estaba cerca. Su rostro no mostraba nada, pero Ashton sabía muy bien que debajo de esa calma exterior había un asombro total. En 15 años junto a Ashton Pierce, Conrad nunca había visto a su jefe cargando un perro. Consigue lo que necesita, ordenó Ashton, su voz cortante. Comida, una cama, lo que sea que necesite. Conrad asintió. Sí, señor. Y Conrad, Ashton hizo una pausa. Sus ojos se volvieron agudos y fríos. Nadie debe saber de esto. Absolutamente nadie. Entiendo. Ashton comenzó a caminar hacia el Maybach negro estacionado al borde del parque. Goliath todavía dormía pacíficamente en sus brazos, completamente inconsciente de que su vida acababa de cambiar para siempre en el espacio de una sola tarde. O quizás lo sabía. Quizás por eso dormía tan profundamente. Señor Pierce. Ashton se detuvo y se dio la vuelta. Jonah corría tras él, su pelo desordenado ondeando al viento. El niño se detuvo a unos pasos, respirando un poco agitado. Luego habló, su voz clara elevándose en el aire del atardecer. Su nombre es Goliath. Le di ese nombre porque cuando crezca será grande y fuerte, como un gigante de un cuento. Ashton no dijo nada, solo miró al niño. Jonah sonrió, una sonrisa que era a la vez inocente y extrañamente más vieja que sus años. Pero ahora mismo todavía es pequeño. Todavía necesita que alguien lo proteja, como todos nosotros. Ashton todavía no respondió, pero asintió levemente, un gesto tan pequeño que era casi imposible de ver. Luego se dio la vuelta, subió al coche, y el Maybach negro se deslizó en el resplandor del atardecer. Jonas se quedó allí mirando hasta que el coche desapareció por completo en la esquina. Luego sonrió, metió ambas manos en los bolsillos de su chaqueta y comenzó a caminar a casa. Sabía que volvería a ver a Goliath. Sabía que volvería a ver a ese hombre extraño que se había sentado solo en el parque. Porque a veces, pensó, los encuentros que parecen accidentales son precisamente los que estaban destinados a suceder. El penthouse de Ashton Pierce se encontraba en el piso más alto de uno de los edificios más lujosos de Manhattan. Desde aquí, toda la ciudad de Nueva York se extendía abajo como una brillante alfombra de luces. Los rascacielos se alzaban hombro con hombro como gigantes silenciosos que vigilaban la oscuridad. Pero dentro de este apartamento, nada reflejaba la vida y la energía de la ciudad de abajo. El interior había sido diseñado con un estilo tan minimalista que parecía casi despiadado. Gris, negro, vidrio y acero, líneas afiladas, frías y severas, tan perfectas que parecían casi desprovistas de sentimiento. No había fotografías familiares en las paredes, ni plantas verdes en las esquinas, ni un libro a medio leer abierto, ni una taza de café olvidada esperando ser retirada. No había una sola señal de que un ser humano viviera realmente aquí. El penthouse era hermoso, como una página de una revista de arquitectura de élite, impecable, como la suite de un hotel de 5 estrellas, y tan vacío como una tumba sin adornos. Goliath estaba en medio del vasto salón, pequeño y perdido como una gota de tinta caída sobre una hoja de papel en blanco. Sus garras hacían clic contra el pulido suelo de mármol, el sonido resonando en el inquietante silencio. El perrito miró a su alrededor, sus grandes ojos llenos de confusión. Demasiado espacio, muy poco calor, demasiada oscuridad escondida en los rincones lejanos de la casa. Temblaba, no de frío, sino de la extrañeza que parecía filtrarse en cada hebra de su pelaje. Ashton estaba a varios metros de distancia, observando al perro con una expresión indescifrable. No sabía qué hacer a continuación. Dirigía un imperio valorado en miles de millones de dólares. Controlaba a algunos de los hombres más peligrosos de esta ciudad, y sin embargo no sabía qué hacer con un pequeño perro temblando en medio de su salón. Conrad había manejado todo con su eficiencia habitual. En menos de 2 horas, se habían entregado suministros para perros. Una cama de alta gama tapizada en terciopelo gris, comida importada de una marca que Ashton nunca había oído, cuencos de acero inoxidable, juguetes, una correa e incluso un grueso manual sobre cómo cuidar a un mastín.
Todo había sido dispuesto ordenadamente en un rincón del salón, esperando. Ashton miró la pila de suministros, luego al perro y luego de nuevo a la pila. No sabía por dónde empezar. Al final decidió hacer lo más obvio, alimentarlo. Abrió la bolsa de comida, sirvió un poco en un cuenco y lo colocó en el suelo frente a Goliat. El perro miró el cuenco, luego levantó la vista hacia Ashton y luego volvió a mirar el cuenco como si no pudiera creer lo que estaba viendo, como si tuviera miedo, como si esto fuera solo una ilusión, y si parpadeaba, la comida desaparecería. Luego, lentamente, Goliat dio un paso adelante. Comió en pequeños bocados, cuidadoso y lento, como si quisiera que el momento durara el mayor tiempo posible, como si hubiera estado hambriento durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía estar lleno. Ashton se quedó allí mirando, sin decir nada. La noche se instaló poco a poco. Las luces de la ciudad de abajo se filtraban a través de los grandes paneles de vidrio, bañando el penthouse en un resplandor frío y artificial. Ashton intentó colocar a Goliat en la cama cara, pero el perro no se quedaba allí. Se levantaba, caminaba en círculos, se acostaba y luego se levantaba de nuevo como si esa suave cama de terciopelo fuera algo extraño y aterrador. Luego comenzó a aullar. No era un ladrido, era un aullido, largo, lastimero, lleno de miedo y soledad. El sonido se elevó a través del penthouse vacío, golpeando cada pared, deslizándose en cada rincón oscuro. Era el grito de una criatura llamando a alguien, a cualquiera, para que viniera a sacarlo de este lugar. Ashton yacía en la cama del dormitorio principal, mirando al techo. El aullido llegaba a sus oídos, implacable y doloroso. Intentó cerrar los ojos, intentó obligarse a dormir, pero el sonido seguía abriéndose paso en su mente, arrastrando consigo los recuerdos que había pasado años tratando de enterrar. A las 2 de la mañana, Ashton finalmente renunció a dormir. Se levantó de la cama, se puso la bata y salió al pasillo. El aullido se había detenido hacía mucho tiempo, pero el silencio que lo reemplazó se sentía aún más pesado. Caminó hacia el salón y se detuvo en la puerta. Goliat estaba acurrucado en un rincón de la habitación, no en la cama cara, sino en el lugar más alejado que pudo encontrar. Sus ojos estaban bien abiertos, fijos en la puerta principal, como si estuviera esperando que alguien entrara y lo llevara a casa, a una casa de verdad, no a esta fría caja de cristal. Ashton se quedó allí un largo momento mirando al perrito. Luego hizo algo que no había hecho en muchos años. Caminó hasta el centro del salón y se sentó en el suelo. La piedra debajo de él estaba amargamente fría a través de la tela de su bata. A Ashton no le importó. Simplemente se sentó allí a unos pasos de Goliat, sin decir nada, sin hacer nada, solo estando presente. Goliat levantó la cabeza y lo miró. Durante un largo rato, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, centímetro a centímetro, el perrito comenzó a arrastrarse hacia Ashton. Cauteloso, vacilante, como si temiera que si se acercaba demasiado rápido, este hombre desaparecería. Se detuvo justo al lado de Ashton. Luego, después de un momento de vacilación, apoyó la cabeza en el muslo del hombre. El calor de la pequeña criatura se extendió a través de la tela. Goliat dejó escapar un largo y satisfecho suspiro, como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía después de tantos días de estar perdido. Ashton se sentó inmóvil, todo su cuerpo tenso como un alambre. Luego, lentamente, muy lentamente, levantó la mano y la colocó sobre la cabeza del perro. El pelaje era suave y cálido bajo su palma. Goliat no se movió. Solo cerró los ojos y se sumió en el primer sueño tranquilo que había conocido desde que fue abandonado en ese oscuro callejón. Esto es un error, se dijo Ashton en silencio. Esto es una debilidad. Este es el tipo de cosas que la gente puede usar en mi contra. Pero su mano todavía se movía suavemente sobre el pelaje gris azulado, y por primera vez en muchos años, el penthouse se sintió un poco menos sofocante en su silencio. No recordaba cuándo finalmente se quedó dormido. Solo sabía que cuando la primera luz del amanecer comenzó a entrar por los imponentes paneles de vidrio,
bañando la habitación en un suave resplandor dorado y anaranjado. Ashton todavía estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada en el sofá, y Goliath todavía estaba acurrucado a su lado, respirando de manera constante y pacífica. Fue el mejor sueño que Ashton Pierce había tenido en 20 años. La tarde siguiente, Ashton Pierce hizo algo que ni siquiera él entendía del todo. Condujo hasta Brooklyn, no en el habitual Maybach con Conrad al volante. Esta vez condujo él solo, el Audi R8 negro deslizándose por calles que cambiaban poco a poco a medida que se alejaba de Manhattan, de rascacielos brillantemente iluminados a barrios envejecidos bajo luces de calle amarillas y desvaídas, de boutiques de lujo a pequeñas tiendas de comestibles con letreros descoloridos. Se dijo a sí mismo que esto era solo para verificar información, para asegurarse de que el niño no había sido enviado por nadie para acercarse a él, que no había ningún plan oculto detrás de ese encuentro casual en el parque. En su mundo, la inocencia era a menudo la máscara perfecta para las intenciones más oscuras. Pero en el fondo, sabía que esa no era la verdadera razón. Quería saber cómo vivía Jonah. Quería ver el mundo del niño que había puesto un perro en su regazo y había cambiado algo dentro de él que no quería admitir que había cambiado. El edificio de apartamentos de la familia Reeves se encontraba en un callejón estrecho a pocas cuadras de la estación de metro. Ashton estacionó junto a la acera y salió. De inmediato se dio cuenta de lo fuera de lugar que estaba aquí. El traje negro perfectamente entallado, los zapatos de cuero hechos a mano que valían miles de dólares, el Patek Philippe brillando en su muñeca. Todo parecía gritar que no pertenecía a este lugar. La vieja escalera crujió bajo sus pies mientras subía al tercer piso. El pasillo era estrecho y oscuro, y el olor a comida de los apartamentos circundantes se mezclaba en algo imposible de nombrar. Algunas personas pasaron y lo miraron con ojos cansados antes de bajar la cabeza y seguir deprisa. No sabían quién era, pero sabían que no pertenecía a su mundo. Apartamento 37B. Ashton se detuvo frente a la vieja puerta de madera con la pintura descascarada y llamó 2 veces. Se oyeron pasos desde adentro. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Tessa Reeves estaba allí, con una mano todavía agarrando la puerta como si estuviera lista para cerrarla de golpe en cualquier segundo. Parecía tener unos 32 años, con el pelo castaño recogido en una coleta apresurada, todavía con el uniforme de panadería de color crema, con algunas manchas de harina en una manga. Su rostro estaba cansado, y las tenues sombras bajo sus ojos mostraban que no había dormido lo suficiente en mucho tiempo. Pero sus ojos, agudos ojos gris azulados como cuchillas, estaban completamente despiertos y alerta. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Luego se quedó quieta. Ashton entendió. En Nueva York, casi todo el mundo conocía el nombre de Ashton Pierce. No porque apareciera en los periódicos o en la televisión, sino porque ese nombre se susurraba en los rincones oscuros de la ciudad, pronunciado con miedo y asombro en conversaciones en voz baja. El fantasma, el jefe criminal que nadie se atrevía a tocar. Tessa dio un paso atrás, su mano agarrando la puerta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz tensa pero firme. Eso impresionó un poco a Ashton. La mayoría de la gente habría estado temblando al verlo en su puerta. Tu hijo me dio un perro ayer por la tarde. Ashton respondió, su voz tranquila. Vine aquí para confirmar algunas cosas. ¿Confirmar qué?, replicó Tessa, entrecerrando los ojos. Que mi hijo y yo no somos una amenaza para ti, que no somos una trampa que alguien te tendió. Ashton guardó silencio por un momento. Ella era inteligente. Para confirmar que el niño no fue enviado por nadie para acercarse a mí, dijo claramente, que nadie está detrás de esto. Tessa soltó una risa, fina y amarga de incredulidad. Jonah tiene 9 años. Nunca ha salido de Brooklyn, excepto por algunas excursiones escolares. No sabe quién eres, no sabe lo que haces, y nadie lo está enviando a hacer nada. Es solo un niño que quería salvar a un perro abandonado. Eso es todo. Justo en ese momento, una voz familiar sonó desde el interior del apartamento. «Señor Pierce». Jonah salió corriendo de la habitación de atrás,
su pelo castaño tan desordenado como siempre, sus ojos iluminándose en el momento en que vio a Ashton. El niño se detuvo justo detrás de su madre, pero no había rastro de miedo en su rostro, solo emoción y curiosidad. ¿Está bien, Goliat? Se comió toda su cena. ¿Pudo dormir? ¿Aulló? Suele aullar por la noche al principio porque tiene miedo. Las preguntas llegaron en una ráfaga, una tras otra sin esperar respuesta. Ashton miró al niño y algo extraño sucedió. Su voz, cuando respondió, seguía siendo baja, todavía breve, pero menos fría, como si alguien hubiera bajado silenciosamente el volumen de sus defensas unos pocos niveles. Está bien, dijo. Se comió toda su comida. Y sí, aulló durante la noche, pero luego durmió. Jonah esbozó una sonrisa radiante. Lo sabía. Goliat solo necesita tiempo para acostumbrarse. Espera aquí un segundo. Quiero mostrarte algo. El niño corrió de nuevo hacia adentro antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada. Y Ashton se quedó allí con Tessa, que lo observaba con una mirada indescifrable. Me respondes a él de manera diferente a como me respondes a mí, dijo en voz baja. No era una pregunta, era una observación. Ashton no respondió porque ella tenía razón. Tessa se acercó un poco más y bajó la voz para que Jonah no la oyera. Puedes quedarte con ese perro, no me importa. Pero necesito que me prometas una cosa. Ashton levantó una ceja y esperó. No le des a Jonah esperanzas sobre nada, dijo, su voz llena de cautela, pero también suplicante de una manera que claramente odiaba. No dejes que piense que te vas a quedar en su vida, que te preocupas por él o por ese perro. Ese niño ya ha perdido demasiado. Su padre se fue. Su abuelo murió. No quiero que pierda a nadie más. Ashton miró a la mujer que tenía delante. No con molestia, no con ira. Vio a una madre protegiendo a su hijo con todo lo que tenía. Una mujer que había luchado sola durante demasiado tiempo, soportado demasiado y no iba a permitir que nadie lastimara a su hijo una vez más. Y lo entendió. Realmente lo hizo. No hago promesas, respondió Ashton, su voz baja, pero entiendo lo que dices. Jonah volvió corriendo, sosteniendo una hoja de papel cuidadosamente doblada. Toma, dibujé a Goliat, dijo, entregándosela a Ashton, sus ojos brillando de anticipación. Ashton desdobló el papel, un pequeño y tosco dibujo a lápiz de color, que mostraba un perro gris azulado con enormes ojos redondos, feo según los estándares del arte, pero dibujado con todo el amor que un niño de 9 años podía dar. Dobló el papel de nuevo y lo deslizó en el bolsillo interior de su chaqueta. Gracias, dijo, y se dio la vuelta para irse sin mirar atrás. Pero el dibujo permaneció en su bolsillo, extrañamente cálido contra él. Pasó una semana, luego 2 semanas y luego casi un mes. Ashton nunca encontró otro lugar para Goliat. Se dijo a sí mismo que aún no había tenido tiempo, que el trabajo había estado demasiado ocupado, que se ocuparía de ello cuando las cosas se calmaran. Pero eso era una mentira. Y Ashton Pierce, que había pasado toda su vida leyendo las mentiras de otras personas, no podía engañarse a sí mismo. La verdad era que no quería que el perro se fuera. La verdad era que cada mañana, cuando el reloj marcaba las 6 y Ashton abría la puerta del dormitorio, Goliat ya estaba sentado allí esperándolo. No con la excitación ruidosa y frenética de otros perros, no saltando ni ladrando salvajemente, solo sentado allí, su cola moviéndose suavemente, esos grandes ojos redondos levantados hacia Ashton, como diciendo, todavía estoy aquí, siempre estaré aquí. Parecía entender que a Ashton no le gustaba el ruido, no le gustaba sentirse abrumado, y se había adaptado para encajar con el hombre. La verdad era que, cada noche, cuando Ashton se sentaba a trabajar en su estudio con gruesos archivos ante él y tensas llamadas llenando el aire, Goliat yacía debajo del escritorio, cálido y silencioso. El perro no exigía atención, no causaba problemas, no hacía nada excepto permanecer allí, y de alguna manera esa presencia era suficiente. A veces, en medio de una difícil negociación por teléfono, Ashton bajaba la vista y encontraba esos ojos tristes mirándolo. Sin pedir nada, sin juzgar,
Solo allí, como un recordatorio silencioso de que ya no estaba completamente solo. Goliat creció a un ritmo asombroso. El veterinario que Conrad había encontrado, un hombre de mediana edad con gafas redondas y voz suave, examinó al perro cuidadosamente y lo declaró perfectamente sano. Solo un poco tímido, dijo suavemente, acariciando la cabeza de Goliat. Probablemente por lo que pasó antes de que lo encontraras. Pero con tiempo y amor se abrirá. Ashton no dijo nada. No dijo que lo entendía. Él también había sido tímido una vez, hace mucho tiempo, antes de que el mundo le enseñara que la timidez era una debilidad, y la debilidad era lo que la gente usaba para destruirte. El teléfono de Ashton comenzó a sonar cada tarde, justo a las 4:30, cuando Jonas salía de la escuela. Al principio no respondía. Luego respondió una vez por curiosidad, luego 2 veces y luego todos los días. Señor Pierce, ¿Goliath se terminó toda su comida hoy? ¿Salió a pasear? ¿Estaba triste? Hoy en la escuela tuve un examen de matemáticas. Saqué un 8. No es la nota más alta, pero tampoco está tan mal. Y mi maestra dijo que necesito trabajar más en las fracciones. Las llamadas continuaban, repletas de pequeñas historias sobre la escuela, sobre amigos, sobre la tarea. Ashton escuchaba principalmente, respondiendo de vez en cuando con unas pocas palabras breves. No sabía cuándo estas llamadas se habían convertido en algo que esperaba. No sabía cuándo había sucedido que si llegaban las 4:30 y su teléfono no sonaba, comenzaba a sentirse inquieto. El penthouse había comenzado a cambiar. Pequeños cambios, casi demasiado leves para importar. Pero en un espacio que había estado vacío durante 20 años, se sentían como explosiones silenciosas. El tosco dibujo de Goliat hecho por Jonah, con ojos demasiado grandes y 4 patas rechonchas, ahora estaba en la estantería del salón, justo en medio de las costosas obras de arte que Ashton había comprado para decorar y que nunca había mirado de verdad. El dibujo de Jonah estaba torcido, y quizás era lo más valioso de la habitación. Los juguetes de Goliat habían comenzado a aparecer por todas partes. Una pelota de goma debajo del sofá, un oso de peluche con una oreja casi arrancada en la esquina, una cuerda en medio del pasillo con la que Ashton se había tropezado no menos de 3 veces. Por primera vez en 20 años, su penthouse, antes perfecto hasta el punto de la esterilidad, mostraba signos de vida, de desorden, de calidez. Una noche, Ashton estaba junto a la ventana, mirando la brillante extensión de Manhattan abajo. Goliat yacía a sus pies, respirando de manera constante y pacífica. Ashton recordó lo que le había dicho a Jonah en el parque. Una semana, había dicho una semana. Ahora había pasado casi un mes. La idea de encontrar otra familia para Goliat pasó por su mente, y su pecho se apretó como si alguien acabara de cerrar un puño a su alrededor. Ese sentimiento, ese dolor agudo ante la idea de perder algo, no lo había sentido en 20 años. Había creído que lo había olvidado. Había pensado que ahora era inmune a él. Se había equivocado. Su teléfono vibró, sacando a Ashton de sus pensamientos. Un mensaje de texto del número de Jonah, aunque la redacción dejaba claro que el niño lo había escrito él mismo y no su madre. Señor Pierce, ¿puedo ver a Goliat mañana? Lo extraño mucho. Mamá dijo que tengo que preguntar primero y no puedo simplemente ir. Ashton miró el mensaje. Luego miró a Goliat, que dormía profundamente a sus pies, su pelaje gris subiendo y bajando con cada respiración. El perro se había convertido en parte de su rutina, parte de su vida. Y ese niño de 9 años con el pelo desordenado y los ojos más viejos que su edad, se estaba convirtiendo lentamente en parte de ella también. Escribió una sola palabra. Sí, solo una palabra. Pero para Ashton Pierce, un hombre que había pasado 20 años construyendo muros a su alrededor, esa palabra significaba más que cualquier contrato de $1 millón que hubiera firmado. Significaba que estaba abriendo la puerta, aunque solo fuera por la rendija más estrecha. Esa noche, Ashton llegó a casa más tarde de lo habitual. La reunión con sus socios de Chicago se había alargado hasta casi la medianoche. Las tensas negociaciones sobre territorio y porcentajes lo dejaron agotado de cuerpo y mente. Pero cuando entró en el penthouse, lo primero que notó
no fue el cansancio en sus huesos, fue el silencio. Goliat no corrió a recibirlo. Durante casi un mes, ya sea que llegara a casa temprano o tarde, el perro siempre había estado esperando junto a la puerta. Su cola se movía suavemente y sus ojos se iluminaban en el momento en que lo veía. Se había convertido en un hábito. Se había convertido en algo que Ashton esperaba sin atreverse a admitirlo. Pero esta noche, la puerta se abrió y solo el silencio lo recibió. El corazón de Ashton se apretó. Se movió rápidamente hacia el salón, sus ojos recorriendo el espacio. Entonces vio a Goliat. El perro estaba acurrucado en un rincón de la habitación, no de la manera suelta y cómoda en que solía dormir, sino en la postura rígida de una criatura con dolor. Su estómago estaba hinchado de una manera que no parecía correcta. Su respiración era superficial y rápida, sus ojos apretados. Ashton corrió hacia el perro y se arrodilló en el suelo sin importarle el caro traje que llevaba puesto. Puso una mano sobre el cuerpo de Goliat y sintió un calor antinatural que subía a través del pelaje gris. El perro emitió un débil gemido, fino de dolor. "Shh", bostezaron, y sus ojos se abrieron para mirarlo confusamente. Goliat, llamó Ashton, su voz ronca. Goliat, mírame. El perro intentó levantar la cabeza, pero estaba demasiado débil. Solo lamió el dedo de Ashton una vez y luego dejó caer la cabeza de nuevo. Ashton miró hacia el cuenco de comida en la esquina de la cocina. Todavía estaba lleno desde esa mañana. Goliat no había comido en todo el día. La mano de Ashton tembló. Realmente tembló. Esto nunca había sucedido antes. Se había enfrentado a enemigos que lo querían muerto. Había pasado por situaciones de vida o muerte sin inmutarse. Pero ahora, mirando al pequeño perro respirando débilmente bajo su mano, estaba temblando. Sacó su teléfono y marcó el número del veterinario que Conrad ya había guardado. 2 de la mañana. No le importaba. Necesito que vengas ahora mismo, dijo al teléfono, su voz fría, pero con algo más enterrado debajo. Mi perro está enfermo. El dinero no es el problema. Tienes 15 minutos para abrir tu clínica. Sin esperar respuesta, terminó la llamada. Ashton no llamó a un conductor. No tenía tiempo para esperar. Levantó con cuidado a Goliat en sus brazos, tan suavemente como si sostuviera a un recién nacido, y salió apresuradamente. En el ascensor se quitó la chaqueta de su caro traje y la puso en el asiento trasero del coche, luego colocó cuidadosamente a Goliat encima. El perro gimió débilmente, buscando el calor de la tela, que aún llevaba el aroma del perfume de Ashton. Ashton condujo como un loco. Las calles de Manhattan a las 2 de la mañana pasaban como ráfagas de luz borrosa. Sus ojos se desviaban constantemente al espejo retrovisor para ver a Goliat, y luego volvían a la carretera. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho, un latido que había olvidado hace mucho tiempo. El latido del miedo, de preocuparse por otro ser vivo además de sí mismo. La clínica veterinaria ya estaba iluminada cuando llegó. La doctora Eleanor Hayes, una mujer de mediana edad, con el pelo plateado y corto y ojos tranquilos, esperaba en la puerta. No pareció asustada cuando vio a Ashton Pierce entrar con un perro en brazos. Quizás no sabía quién era, o quizás no le importaba. Para ella, solo era un hombre preocupado por su mascota, y eso era lo único que importaba. Ponlo en la mesa, ordenó, su voz profesional y firme. Ashton obedeció. Luego lo enviaron a la pequeña sala de espera con sus sillas de plástico y revistas viejas. No se sentó. No podía. Solo caminaba de un lado a otro como un animal atrapado en una jaula. Sus ojos nunca se apartaban de la puerta de la sala de examen. 30 minutos. Los 30 minutos más largos de su vida. Había pasado por negociaciones que duraron horas sin vacilar. Había esperado en la oscuridad para dar el golpe decisivo sin perder la paciencia ni una vez. Pero 30 minutos en esta sala de espera, sin saber si su perrito viviría o moriría, fue el tormento más cruel que jamás había soportado. La puerta se abrió. La doctora Hayes salió, su rostro tan tranquilo como al principio. Ashton dejó de moverse, todo su cuerpo tenso, esperando. «Está bien», dijo, quitándose los guantes de goma.
Es solo un dolor de estómago. Parece que comió algo que no debía. Le he dado medicamentos y líquidos. Unos días de descanso y comida blanda, y estará bien. Ashton soltó un suspiro profundo y tembloroso, como si lo hubiera estado conteniendo durante los 30 minutos enteros. Sintió que sus rodillas se debilitaban, sintió que el sólido muro que había construido durante 20 años comenzaba a desmoronarse poco a poco. Cuando firmó los papeles de pago, su mano todavía temblaba. La doctora Hayes se dio cuenta. No dijo nada, solo le dio una pequeña sonrisa. El tipo de sonrisa comprensiva que pertenece a alguien que ha visto a demasiados dueños entrar en pánico por los animales que aman. A Ashton no le importó. Ya no tenía la energía para preocuparse por su imagen. De camino a casa, Goliat durmió en su regazo. Al perro le habían dado analgésicos y se había quedado profundamente dormido, su respiración de nuevo constante. Ashton condujo con una mano mientras la otra descansaba ligeramente sobre la espalda del perro, sintiendo el calor y el regular subir y bajar de cada respiración. Las luces de la calle pasaban, proyectando luz sobre el pelaje gris de Goliat, y en el silencio de la noche, Ashton admitió para sí mismo lo que había estado tratando de negar durante tanto tiempo. He cometido un error, susurró en la oscuridad. Me he permitido preocuparme por algo, por alguien. Goliat se movió, buscando una posición más cómoda en su regazo. Su nariz húmeda rozó suavemente la muñeca de Ashton, y el perro suspiró en sueños. Y Ashton se dio cuenta de algo. No se arrepentía. Cuando regresaron al penthouse, no puso a Goliat en su cama. Se sentó en el sofá y dejó que el perro durmiera en su regazo. Y se quedó allí mirando a esta pequeña criatura hasta que los primeros rayos pálidos del amanecer se colaron por el cristal, hasta que estuvo seguro de que Goliat todavía respiraba, todavía estaba vivo, todavía estaba aquí a su lado. Goliat se recuperó más rápido de lo que Ashton había esperado. Después de solo unos días de descanso y comidas blandas, tal como había indicado la doctora Hayes, el perro volvió a ser el de siempre, con la cola meneándose, los ojos brillantes, siempre esperando en la puerta cada vez que Ashton llegaba a casa. Pero algo había cambiado después de esa noche. No en Goliat, en Ashton. Comenzó a llevar a Goliat al parque todos los fines de semana. No porque el perro necesitara ejercicio, aunque eso también era cierto, sino porque él lo necesitaba. Necesitaba la sensación de caminar por la naturaleza, el calor del sol en su piel, la vista de Goliat corriendo con la simple alegría de una criatura que no se preocupaba por el mañana. Necesitaba que le recordaran que este mundo contenía más que reuniones tensas y cálculos fríos. Y hoy regresó al parque, cerca del puente de Brooklyn, el lugar donde todo había comenzado. Jonah y Tessa ya esperaban en la familiar banca de piedra. En el momento en que el niño vio a Ashton y Goliat en la distancia, saltó como un resorte y corrió hacia ellos, sin prestar atención a su madre que lo llamaba. ¡Goliat! El niño se apresuró, se arrodilló y abrazó al perro. Goliat ladró fuerte, su cola moviéndose como un ventilador salvaje, lamiendo la cara de Jonah una y otra vez sin parar. La risa del niño resonó en la tarde de otoño, brillante y rebosante de alegría. Te extrañé mucho. ¿Estás bien? El señor Pierce dijo que estuviste enfermo hace unos días y estaba muy preocupado. Pero ya estás mejor, ¿verdad? ¿Has crecido? ¿Has estado comiendo demasiado? Las preguntas llegaron rápido, sin necesitar respuesta. Goliat simplemente siguió lamiendo y moviendo la cola, como si esa fuera respuesta suficiente para todo. Ashton se quedó allí mirando, y un extraño calor se extendió por su pecho. Luego levantó la vista y vio a Tessa caminando hacia él. Se veía diferente a la primera vez que se conocieron. Todavía cansada, todavía cautelosa, pero algo en sus ojos se había suavizado. Quizás porque había visto la forma en que Ashton respondía a las llamadas de Jonah todos los días. Había escuchado a su hijo hablar del señor Pierce con ojos brillantes. Quizás porque había llegado a entender que este hombre, quienquiera que fuera, no tenía intención de dañar a su hijo. Se detuvo a unos pasos, sosteniendo una pequeña bolsa de papel en una mano.
Jonah habla de ti todo el tiempo, dijo, su voz ya no con el mismo filo de antes. Todos los días, después de hablar contigo, llega a casa y me cuenta cada detalle. Lo que comió Goliat, lo que hizo Goliat, lo que dijo el señor Pierce. Ashton se encogió de hombros ligeramente. El niño habla mucho. No con todo el mundo, respondió Tessa, mirando a Jonah, que rodaba por la hierba con Goliat. Después de que su padre se fue, apenas habló con nadie más que conmigo durante casi un año. Su maestra seguía llamando para quejarse porque no participaba en actividades grupales. Se volvió hacia Ashton. Solo se abre con las personas en las que realmente confía. Ashton no supo cómo responder a eso. La confianza de un niño no era algo que estuviera acostumbrado a recibir. «Mamá, señor Pierce, vengan aquí», gritó Jonah saludándolos. Ashton estaba a punto de negarse, a punto de decir que se quedaría donde estaba. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Tessa ya había comenzado a caminar hacia su hijo. Y de alguna manera, sus propios pies se movieron tras ella. Jonah agarró la mano de Ashton y lo tiró al suelo. La hierba estaba suave y ligeramente húmeda bajo su mano, una sensación desconocida. No recordaba la última vez que se había sentado en la hierba. Quizás cuando todavía era un niño, antes de que todo cambiara. Goliat reclamó inmediatamente el lugar del medio, su cabeza descansando en la pierna de Jonah, su cola rozando la de Ashton, como si intentara conectarlos. Tessa se quedó allí un momento, mirando la escena frente a ella. Luego, lentamente, se sentó también, dejando el espacio suficiente entre ella y Ashton para no estar demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. Abrió la bolsa de papel y sacó unos panecillos. «De la panadería donde trabajo», explicó, entregándole uno a Jonah. «Esta tanda se doró un poco demasiado hoy, así que no pudimos venderla. En lugar de tirarla, la traje a casa. Jonah la tomó y la mordió de inmediato. «Está muy bueno, mamá», dijo con la boca llena de pan. Tessa se volvió hacia Ashton, dudó un momento y luego le ofreció uno de los panecillos. «¿Te gustaría probar uno?» Ashton miró el pan en su mano. Simple, ordinario, ciertamente no del tipo de cosas que solía comer en restaurantes de 5 estrellas con menús de páginas. Y sin embargo, extendió la mano y lo tomó. El pan estaba tibio, la corteza crujiente, el interior suave. El aroma de la harina horneada se mezclaba con la ligera fragancia de la mantequilla. Ashton dio un mordisco, y un sabor simple y honesto se extendió por su lengua. Nada elaborado, nada complicado, solo pan. Pero fue lo mejor que había comido en mucho tiempo. «Quiero ser veterinario», declaró de repente Jonah, todavía acariciando el pelaje de Goliat, «para poder salvar a perros como Goliat, los que son abandonados, los que se enferman, los que nadie quiere. Voy a salvarlos a todos». Ashton miró al niño, sus ojos conteniendo algo que no podía nombrar. No recordaba la última vez que había oído a alguien hablar de un sueño con los ojos brillando así. En su mundo, la gente no hablaba de sueños. Hablaban de metas, ganancias, poder. Los sueños eran un lujo que nadie podía permitirse. Pero Jonah tenía uno. Un niño de 9 años con el pelo desordenado y los zapatos gastados tenía un sueño. Y creía que ese sueño podría hacerse realidad. La tarde se instaló sobre el parque, bañando todo en un cálido resplandor anaranjado. 4 personas y un perro se sentaron juntos en la hierba en silencio. Nadie habló, nadie lo necesitaba. Hay momentos en que las palabras se vuelven innecesarias, cuando simplemente estar juntos es suficiente. Esto es paz. Ashton se dio cuenta de lo que había pensado que había olvidado, lo que había creído que no existía para hombres como él. Pero estaba aquí, ahora mismo, y no quería que terminara. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse y todos se levantaron para irse, Jonah de repente se dio la vuelta y abrazó a Ashton. Rápido, inesperado, sin previo aviso. 2 pequeños brazos se envolvieron alrededor de su cintura y lo sujetaron con fuerza por un breve momento. «Gracias por cuidar de Goliat», susurró el niño. «Y gracias por estar aquí». Luego lo soltó, sonrió brillantemente y corrió hacia su madre.
Ashton se quedó allí, con un brazo todavía levantado torpemente, sin saber qué hacer. Nadie lo había abrazado en 20 años. Había olvidado cómo se sentía. Pero cuando Jonah lo soltó, Ashton se dio cuenta de algo. No quería que el niño lo soltara. A la mañana siguiente, justo cuando la primera luz del amanecer se colaba por las imponentes paredes de cristal del penthouse, Conrad Shaw apareció en la puerta. No había llamado antes. No había dado ninguna advertencia. Eso solo era una señal de que algo andaba mal. En 15 años trabajando para Ashton, Conrad solo llegaba sin anunciarse cuando algo grave había sucedido. Muy grave. Ashton abrió la puerta, todavía sosteniendo su taza de café matutina. Miró a los ojos de Conrad y supo de inmediato que algo andaba mal. Jefe, tenemos un problema. Ashton no dijo nada, solo se hizo a un lado para dejar entrar a Conrad. Goliath, que había estado tumbado en la alfombra cerca del sofá, levantó la cabeza y observó a los dos hombres con ojos cautelosos, como si él también pudiera sentir la tensión en el aire. «Habla», ordenó Ashton, dejando su taza de café en la mesa. Conrad le entregó un sobre marrón. Ashton lo abrió y lo que vio hizo que la sangre en sus venas se helara. Fotografías, docenas de ellas. Jonah caminando a la escuela, Tessa abriendo la panadería para su turno de noche. Los dos cenando a través de la ventana de su pequeño apartamento. Jonah jugando con Goliath en el parque y una fotografía del propio Ashton, sentado en la hierba junto a ellos la tarde anterior. Las fotos habían sido tomadas desde la distancia con un lente profesional. Alguien los había estado observando. Alguien sabía. «Kowalski», dijo Conrad, su voz baja y tensa. «Sus hombres comenzaron a vigilar a la familia Reeves hace unas 2 semanas. Saben de tu conexión con el niño y su madre». Ashton no habló. Su rostro permaneció tranquilo como la piedra, sin mostrar una sola emoción. Pero por dentro, una tormenta se estaba levantando. Kowalski, Viktor Kowalski, el jefe de una familia de la mafia polaca que intentaba expandirse en la costa este. Se habían enfrentado más de una vez en los últimos años. Pequeños conflictos en territorio disputado, tensas negociaciones sobre ganancias divididas. Pero a Kowalski siempre le había faltado una cosa para desafiar verdaderamente a Ashton Pierce. Una palanca. Y ahora pensaba que la había encontrado. «¿Ya han hecho algún movimiento?», preguntó Ashton, su voz todavía tranquila, de una manera que era casi aterradora. Conrad negó con la cabeza. «Todavía no. Según mi fuente, todavía están sondeando, recopilando información. No han decidido su próximo paso. Sondear significa que aún no están seguros», dijo Ashton lentamente, como si calculara cada posible movimiento en su mente. «No saben cuán profunda es esta conexión. No saben hasta dónde estoy dispuesto a llegar para protegerlos». Conrad asintió. «Eso podría ser una ventaja o una debilidad». Ashton terminó por él. «Si prueban mi reacción y no reacciono, pensarán que es solo un rumor, pero si reacciono con demasiada fuerza, sabrán que encontraron el punto correcto». La habitación se quedó en silencio. Goliath se puso de pie, se acercó a Ashton y apoyó la cabeza en la pierna del hombre, como siempre hacía. El perro no entendía lo que estaba sucediendo. No sabía de las fotografías, la amenaza o la tormenta que se gestaba en el horizonte. Solo sabía que su jefe estaba tenso y quería estar cerca de él. Ashton miró al perro, luego de nuevo a las fotografías en sus manos. Jonah, el niño de la sonrisa radiante y los ojos confiados. Tessa, la mujer que había luchado sola durante demasiado tiempo y que apenas comenzaba a bajar la guardia. No tenían nada que ver con su mundo. Eran solo personas comunes viviendo vidas comunes. Y ahora, por su culpa, estaban en la mira de algunos de los hombres más peligrosos de esta ciudad. «Hay otra opción». La voz vino de la esquina de la habitación. Frank Moretti, uno de los asesores de Ashton desde hace mucho tiempo, había llegado sin que nadie se diera cuenta. Miró a Ashton con la mirada fría y práctica de un hombre que creía que la emoción siempre era una desventaja. «Corta todo contacto. Inmediatamente», dijo Frank, su voz plana y sin emociones. «Son extraños, una madre soltera y un niño. No tienen valor para la organización. Si dejas de verlos ahora,
Kowalski pierde su palanca. Simple, limpio, sin riesgo. Silencio. Ashton no dijo nada. Miró las fotografías, el rostro sonriente de Jonah, a Tessa sosteniendo a su hijo a través de la ventana del apartamento. Hace unos meses habría estado de acuerdo con Frank. Hace unos meses esta decisión habría sido fácil. Desaparecer de sus vidas como si nunca hubiera entrado en ellas, sin explicaciones, sin despedidas, seguro, frío, eficiente. Pero ahora pensó en la sonrisa de Jonah cuando el niño sostenía a Goliat. Pensó en la mirada en los ojos de Tessa cuando le entregó un panecillo en el parque. Pensó en el abrazo inesperado de la tarde anterior, esos pequeños brazos envolviendo su cintura y el calor que había olvidado durante 20 años. Pensó en Goliat apoyando la cabeza en su pierna en este momento, confiando completamente en que Ashton lo protegería. Ashton se puso de pie. No, dijo, su voz baja y peligrosa, como el gruñido de una bestia justo antes de atacar. Nadie los toca. Frank abrió la boca para discutir, pero la mirada en los ojos de Ashton lo silenció de inmediato. Desde este momento, la familia Reeves está bajo la protección de Pierce. Ashton continuó, cada palabra clara y final. Cualquiera que los toque, me está tocando a mí. Y todos en esta habitación saben exactamente lo que eso significa. El silencio se apoderó del penthouse. Nadie se atrevió a discutir. Nadie se atrevió a mirar a Ashton directamente a los ojos. Conrad asintió lentamente. ¿Cómo quieres manejarlo, jefe? Ashton caminó hacia la ventana y miró la ciudad extendida debajo de él. Los rascacielos, las calles estrechas, la gente viviendo sus vidas sin idea de que en las sombras una guerra comenzaba a tomar forma. Envía un mensaje a Kowalski, dijo, su voz tan tranquila como si hablara del tiempo. Quiero reunirme con él en persona. Una conversación entre hombres. Conrad asintió y se fue de inmediato para cumplir la orden. Ashton permaneció de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Goliat se acercó y apoyó la cabeza en la pierna de Ashton, como recordándole que todavía estaba allí, a su lado. Ashton miró al perro y le puso una mano en la cabeza. Los protegeré, susurró, sin saber si le hablaba a Goliat o a sí mismo, a cualquier costo. La noche antes de la reunión, Ashton no durmió. Se sentó en la oscuridad del salón con las luces apagadas. La única iluminación provenía de la ciudad exterior, que se colaba por el cristal y proyectaba tenues rayas en el suelo. Goliat yacía acurrucado a sus pies, respirando de manera constante en un sueño tranquilo. El perro no sabía nada de lo que estaba sucediendo, nada sobre las fotografías, la amenaza, la reunión que Ashton tendría que enfrentar al día siguiente. Y quizás eso era lo mejor. Ashton miró a Goliat, su mano descansando ligeramente sobre el cálido pelaje gris. Pensó en lo que podría suceder, en lo que Kowalski podría hacer, en lo que él mismo estaba dispuesto a hacer para detenerlo. Y se dio cuenta de que no había límite. No por Jonah, no por Tessa, no por la pequeña criatura que dormía a sus pies. Había construido un muro alrededor de su corazón durante 20 años para que nadie pudiera tocarlo, para que nadie pudiera herirlo. Pero ahora ese muro estaba agrietado, y lo extraño era que no quería repararlo. El reloj marcó las 11 de esa noche. Ashton sacó su teléfono y buscó el nombre de Tessa en sus contactos. Sabía que ella todavía estaba en el turno de noche en la panadería. Sabía que no se dormiría hasta casi el amanecer. Presionó llamar. Ella respondió al tercer timbre, señor Pierce. Su voz era sorprendida pero cautelosa. Necesito decirte algo, dijo Ashton, su voz baja y profunda en la oscuridad. Silencio al otro lado. Luego Tessa dijo, te escucho. Ashton respiró lentamente. No era bueno en esto. No era bueno diciendo la verdad, dejando que alguien más viera lo que pensaba. Pero Tessa merecía saber. Alguien te está observando a ti y a Jonah, dijo claramente, sin intentar suavizarlo. Por mi culpa, por mi conexión con tu familia. Siguió un largo silencio. Ashton podía oír la respiración de Tessa a través del teléfono. Podía oír los débiles sonidos de la panadería detrás de ella. Por tu culpa, dijo al fin, su voz plana. No una pregunta, una afirmación. Sí.
Silencio de nuevo. Luego Tessa preguntó, su voz más fría ahora, pero sin temblar. Entonces, ¿por qué llamas? ¿Para despedirte antes de desaparecer de nuestras vidas? Ashton cerró los ojos. Ella pensaba que huiría, pensaba que haría lo que el padre de Jonah había hecho, y no la culpaba por ello. No, dijo, su voz segura. Te llamo para decirte que los protegeré a ti y a Jonah a cualquier costo. La respiración de Tessa se hizo un poco más pesada. ¿Lo dices en serio? Nunca bromeo, señorita Reeves. Otra pausa. Luego la voz de Tessa volvió, más baja ahora, más suave. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que valga ese tipo de riesgo para ti? Ashton abrió los ojos y miró a Goliat durmiendo debajo de él. Porque Jonah me miró sin miedo. Porque me diste un trozo de pan sin pedir nada a cambio. Porque esas son cosas que olvidé hace mucho tiempo. Tessa no dijo nada durante un largo rato. Luego susurró, ten cuidado. Ashton asintió, aunque ella no podía verlo. Lo tendré. La reunión tuvo lugar la noche siguiente en un restaurante caro del Upper East Side que había sido cerrado para la ocasión. Ashton llegó solo, entrando por las puertas de cristal con la confianza que había afilado durante 20 años en su línea de trabajo. Pero ambos lados sabían que nunca estaba realmente solo. Sus hombres estaban por todas partes, en los coches aparcados afuera, en los rincones oscuros de la calle. Víctor Kowalski ya estaba sentado en la mesa del centro del restaurante, con las manos entrelazadas, una sonrisa de suficiencia en los labios. El hombre de mediana edad, con su pelo entrecano y ojos grises afilados como cuchillos, llevaba la confianza de alguien que creía tener la ventaja. Ashton se sentó frente a él, sin prisa, sin problemas. Pierce. Kowalski asintió levemente a modo de saludo, su voz con un rastro de Europa del Este. He oído que has adoptado un nuevo pasatiempo, una pequeña familia en Brooklyn, una madre soltera y un niño. Ashton se encogió de hombros ligeramente. Siempre hay rumores. Kowalski soltó una risa seca. No seas modesto. Mis hombres han tomado suficientes fotografías para llenar un álbum familiar. Se inclinó hacia adelante, sus ojos se endurecieron. Una debilidad, Pierce. Pensé que eras más sabio que eso. Pensé que entendías que en este mundo nadie puede permitirse tener una debilidad. Ashton no dijo nada. Solo miró a Kowalski con esos ojos grises que no revelaban nada. Luego sonrió. La sonrisa nunca llegó a sus ojos. Era fría y peligrosa, como una cuchilla recién afilada, e hizo que Kowalski dejara de sonreír. ¿Crees que eso es una debilidad? Preguntó Ashton, su voz baja y suave como el terciopelo. Déjame explicarte algo, Kowalski. Una vez no tenía nada que perder, ni familia, ni nadie importante, nada en absoluto. Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la de Kowalski. ¿Sabes lo peligroso que puede ser un hombre sin nada que perder? Pero, ¿sabes qué es aún más peligroso? Kowalski no respondió. La sonrisa había desaparecido de su boca. Un hombre con algo que proteger, dijo Ashton, cada palabra tan clara como el golpe de un martillo. Y un hombre dispuesto a quemar todo este mundo para protegerlo. El silencio se apoderó del restaurante. Kowalski miró a Ashton y por primera vez durante la reunión, algo parecido a la vacilación parpadeó en sus ojos. 48 horas, dijo Ashton, levantándose y abotonándose la chaqueta. Tienes 48 horas para retirar a todos tus hombres de Nueva York. Si después de ese tiempo veo a un solo hombre de Kowalski todavía en esta ciudad. No terminó la frase. No era necesario. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. 48 horas después, la gente de Kowalski desapareció de Nueva York como si nunca hubieran existido. Ni un rastro, ni un susurro de noticias. Nadie sabía a dónde habían ido. Y lo que es más importante, nadie se atrevió a preguntar. A partir de ese día, en el inframundo de Nueva York, el nombre de la familia Reeves se convirtió en prohibido. Nadie lo mencionaba. Nadie se atrevía a tocarlos, porque todos sabían que tocarlos significaba tocar a Ashton Pierce. A la mañana siguiente, Ashton estaba junto a la ventana del penthouse, viendo el amanecer sobre el horizonte de Manhattan. Goliat estaba a su lado, su cola moviéndose suavemente.
Su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Señor Pierce, mañana no tengo escuela. ¿Puedo ir a ver a Goliath? Lo extraño mucho. Ashton miró el mensaje y una pequeña sonrisa pasó por sus labios. Escribió una sola palabra. Sí. Y por primera vez en muchos días soltó un suspiro de alivio. Pasó una semana después de la reunión con Kowalski. Todo volvió a la normalidad, o al menos a algo parecido al nuevo tipo de normalidad al que Ashton se estaba acostumbrando lentamente. Jonah todavía llamaba todas las tardes después de la escuela. Todavía hablaba de sus clases, de Goliath, de los pequeños detalles de su día. El niño todavía venía de visita todos los fines de semana, todavía rodaba por la alfombra con el perro, todavía se reía tanto que Ashton se preguntaba cómo un niño podía contener tanta alegría. Pero Tessa era diferente. Era más silenciosa en las breves conversaciones que compartían. Sus ojos a veces se detenían en Ashton más de lo habitual, como si intentara leer algo oculto bajo la máscara que llevaba. Ashton se dio cuenta de eso. Sabía que él estaba investigando, uniendo las piezas. Y entonces, un miércoles por la noche, sonó el timbre del penthouse. Ashton abrió la puerta y se sorprendió al encontrar a Tessa sola, sin Jonah. Llevaba el abrigo gris que solía usar para ir a trabajar, el pelo recogido apresuradamente, el rostro desprovisto de toda expresión. Goliath corrió hacia ella, con la cola moviéndose de alegría. Pero Tessa no miró al perro. Miró directamente a los ojos de Ashton. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz tan tranquila que era casi aterradora. Ashton asintió y se hizo a un lado para dejarla entrar, pero Tessa no entró de inmediato. Permaneció en la puerta, como si sopesara algo en su mente. «Sé lo que hiciste», dijo, cada palabra clara y segura. Ashton no reaccionó. Su rostro permaneció tan tranquilo como una estatua. «Sabes una parte», respondió. Tessa inclinó la cabeza, su mirada aguda. «¿Qué parte no sé?» El silencio se movió entre ellos como una ola invisible. Ashton miró a la mujer que tenía delante, la mujer que había sabido quién era desde la primera vez que se conocieron, y aún así no había huido. La mujer que había leído las noticias sobre la desaparición del agente de Kowalski de Nueva York, sin previo aviso, que se había dado cuenta de que los hombres que la vigilaban a ella y a Jonah ya no aparecían, que había encajado las piezas y llegado a la única conclusión posible. No había habido arrestos, ni titulares en los periódicos, solo desaparición, limpia, completa, como si nunca hubieran existido. «¿Has estado investigando?», dijo Ashton. No era una pregunta. «Tenía que saber», respondió Tessa. «Tengo un hijo. Necesitaba saber quién eres realmente y qué hiciste para protegernos». Ashton la miró durante un largo momento. Luego se hizo a un lado, una invitación silenciosa. Esta vez Tessa entró. El penthouse seguía siendo muy parecido a siempre. Todas las líneas limpias, tonos oscuros, obras de arte caras. Pero ahora había juguetes de Goliath esparcidos por el suelo y el tosco dibujo de Jonah en la estantería. Tessa miró a su alrededor, notando esos pequeños cambios, y no dijo nada. «La parte que no sabes», dijo Ashton al fin, caminando hacia la ventana con la espalda vuelta hacia ella, «es que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerte a ti y a Jonah». «¿Cualquier cosa?». Tessa guardó silencio por un momento, asimilando sus palabras. Luego preguntó, su voz más suave ahora, aunque todavía firme. «¿Por qué? ¿Por qué nosotros? No nos debes nada. Podrías haberte ido y olvidado todo esto como si nunca hubiera sucedido». Ashton se volvió para mirarla. Este era el momento en que podría haber mentido. Podría haber ofrecido alguna explicación razonable y distante, del tipo que había usado durante 20 años. Pero estaba cansado de la distancia, cansado de los muros, cansado de fingir que no sentía nada. «Porque tu hijo fue la primera persona en 20 años en mirarme sin miedo», dijo, su voz baja y profunda. «Jonah se acercó a mí, puso un perro en mi regazo y confió en que no lo lastimaría. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien confió en mí de esa manera?» Tessa no respondió. Solo lo miró, y en sus ojos Ashton vio algo cambiar. Ya no lo miraba como una amenaza. Ya no veía solo al temido jefe de la mafia ante el que toda la ciudad temblaba.
Lo miraba como a un hombre solitario que intentaba proteger algo que le importaba, igual que ella. Durante todos estos años, eres más parecido a mí de lo que pensaba, dijo Tessa suavemente, casi en un susurro. Ashton no respondió. No era necesario. Ambos entendían. Goliath se acercó a Tessa y le empujó la cabeza contra la mano, pidiendo caricias. Ella se agachó, sus dedos deslizándose suavemente por su pelaje gris, y una pequeña sonrisa pasó por sus labios. La primera sonrisa desde que había entrado en el apartamento. Luego se enderezó y miró a Ashton. Jonah quiere venir a ver a Goliath este sábado. Ashton asintió. El niño siempre es bienvenido aquí. Tessa se irguió por completo, sus ojos todavía en él. Yo también vendré, dijo, su voz con una ligera vacilación, como si estuviera cruzando una línea invisible. Si no te importa. Ashton la miró durante un largo momento. Esta mujer, que había criado a su hijo sola durante tantos años, que había desconfiado de cada hombre que entraba en su vida, ahora estaba en su penthouse diciéndole que quería venir. No me importa, dijo, su voz un poco más suave de lo habitual. Tessa asintió, un pequeño gesto que tenía más significado que las palabras. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se detuvo y lo miró de nuevo. ¿Sabes, Pierce? Dijo con algo en los ojos que Ashton no pudo descifrar. Jonah dice que confía en el señor Pierce. Y Jonah. Hizo una pausa. Jonah no confía en la gente fácilmente, no después de que su padre se fuera. Luego salió y la puerta se cerró tras ella. Ashton se quedó allí mirando la puerta cerrada. Goliath se acercó a él y apoyó la cabeza en su pierna, como siempre hacía, y Ashton se dio cuenta de que una puerta acababa de cerrarse, pero otra se había abierto. El sábado llegó más rápido de lo que Ashton había esperado, y por primera vez en muchos años se encontró esperando un día de la semana. Jonah apareció en la puerta del penthouse a las 10 de la mañana, con los ojos brillantes, una amplia sonrisa y llevando una pequeña mochila que anunció que estaba llena de juguetes para jugar con Goliath. Tessa estaba justo detrás de él, ofreciendo una leve sonrisa mientras veía a su hijo irrumpir en el apartamento como una pequeña tormenta. Y entonces comenzaron las risas. La risa de Jonah mientras Goliath lo perseguía alrededor del sofá. Los ladridos felices del perro cuando finalmente atrapaba la pelota. El sonido de pequeños pies corriendo por el suelo de mármol. El rápido clic de las garras siguiéndolo de cerca. Los sonidos llenaron el penthouse que una vez había sido silencioso hasta la asfixia, deslizándose en cada rincón oscuro, ahuyentando el vacío con el que Ashton se había acostumbrado a vivir durante 20 años. Se paró junto a la ventana y observó, y se dio cuenta de que estaba sonriendo. Tessa se sentó en el sofá, con una taza de café en la mano que Ashton le había preparado, sus ojos siguiendo a su hijo. Se veía diferente a antes, menos tensa. Las líneas de preocupación en su frente se suavizaron un poco. Quizás porque sabía que ahora estaban a salvo. Quizás porque había comenzado a confiar. Después de varias horas de juego salvaje, Jonah finalmente se agotó. El niño se dejó caer en la suave alfombra del salón, sus párpados pesados de agotamiento. Se quedó allí en silencio, medio dormido, pero aún escuchando el bajo zumbido de la conversación entre los adultos. Goliath se acostó a su lado, apoyando la cabeza en el estómago del niño como una manta viviente. Sus ojos tristes se levantaron hacia Ashton como diciendo, «Yo lo vigilaré». Ashton le dio al perro un pequeño asentimiento, como si lo supiera. Luego se sentó en la silla frente a Tessa. La habitación se quedó en silencio, llena solo de la respiración uniforme de Jonah y el suave susurro del viento a través de la ventana ligeramente abierta. «¿Cuánto tiempo has vivido aquí solo?», preguntó Tessa, su voz tan suave que parecía temer despertar a su hijo. Ashton miró alrededor del penthouse. Mucho tiempo, casi 15 años. Sin esposa, sin hijos, sin nadie en absoluto, respondió, su voz desprovista de emoción, como si hablara del tiempo. Tessa guardó silencio por un momento, sus dedos girando lentamente la taza de café en sus manos. Luego preguntó, su voz más suave ahora, ¿por qué? Ashton la miró. Una pregunta simple,
pero no una respuesta simple. Podría haber mentido. Podría haberse dado la vuelta. Podría haber cerrado la puerta que acababa de entreabrirse, como había hecho durante 20 años. Pero mirando a Jonah dormido en la alfombra, mirando a Goliat vigilando al niño, mirando a Tessa sentada aquí en su apartamento con una taza de café en las manos, ya no quería mentir. Tenía 12 años cuando mataron a mis padres, comenzó, su voz baja y profunda. Una purga dentro del negocio. Estaba solo en casa con Rex, mi perro. Vinieron. Rex intentó protegerme. Hizo una pausa. Su mirada se perdió en la distancia como si estuviera viendo esa noche de nuevo. Lo sostuve en mis brazos mientras moría, y me juré a mí mismo que nunca dejaría que nadie se acercara de nuevo. Nunca me permitiría sentir ese tipo de pérdida de nuevo. Tessa no dijo nada. Solo escuchó. Sus ojos gris azulados nunca se apartaron de su rostro, sin juicio, sin piedad, solo escuchando. ¿Y cumpliste esa promesa?, dijo suavemente. No una pregunta. Durante 20 años. Ashton asintió. Viví solo. Mantuve a todos fuera, seguro pero vacío. El silencio se movió entre ellos. Luego Tessa respiró lentamente, como si se preparara para algo. Mi exmarido se fue cuando Jonah tenía 3 años, dijo. Su voz era firme, aunque algo temblaba debajo. Una mañana todavía estaba allí, besando a Jonah antes de irse a trabajar. Esa noche nunca volvió a casa. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una explicación. Solo desaparición. Miró la taza de café en sus manos. Esperé durante semanas, durante meses. Luego dejé de esperar y juré que nunca volvería a confiar en nadie porque la gente siempre puede irse. Siempre pueden desaparecer sin una razón. Ashton la miró. Dos personas de mundos completamente diferentes. Él era un jefe de la mafia con un penthouse de $1 millón y poder en sus manos. Ella era una madre soltera que trabajaba en una panadería, viviendo en un apartamento pequeño en Brooklyn. Pero eran iguales en una cosa. Ambos habían sido abandonados. Ambos habían construido muros alrededor de sus corazones. Ambos habían jurado nunca dejar entrar a nadie. ¿Entonces qué cambió?, preguntó Tessa, su mirada cambiando a Jonah dormido en la alfombra. ¿Para ti? Ashton siguió sus ojos, mirando al niño y al perro acurrucados juntos en el suelo. Tu hijo entró en mi vida sin permiso, dijo, una pequeña sonrisa pasando brevemente por su boca. Puso un perro en mi regazo y dijo que necesitaba que alguien lo cuidara. No me tenía miedo, no era calculador, no pedía nada, simplemente confió de la manera más simple y completa. Se volvió para mirar a Tessa. Y cuando lo miré, me di cuenta de que quizás yo también necesitaba a alguien. Quizás el muro que construí no me estaba protegiendo. Quizás solo me estaba aprisionando. Tessa sonrió suavemente. Naturalmente, Jonah tiene un don especial. Ve las cosas que otras personas intentan ocultar. Eso lo sacó de su madre. Ashton dijo, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Ella parpadeó, ligeramente sorprendida por las palabras, pero no apartó la mirada. Ashton se inclinó hacia adelante, su voz baja y sincera. Has sido fuerte sola durante demasiado tiempo, Tessa. Ya no tienes que seguir haciéndolo. Tessa no respondió, solo lo miró, sus ojos gris azulados conteniendo algo que Ashton no pudo descifrar, pero no se levantó y se fue. Y para Ashton, esa fue respuesta suficiente. 3 meses pasaron como un sueño que Ashton nunca imaginó que se le permitiría tener. La vida había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. Menos que nadie, el propio Ashton. Jonah venía de visita todos los fines de semana, a veces todo el día, a veces a pasar la noche si Tessa tenía que trabajar hasta tarde. El niño ahora tenía su propia habitación en el penthouse. Una habitación que Ashton había mantenido vacía, ahora decorada con pósters de superhéroes y pequeños dibujos que Jonah había pegado en las paredes con sus propias manos. Tessa había reducido su trabajo. No más 2 trabajos seguidos sin descanso. Ashton lo había arreglado discretamente a través de una beca anónima para Jonah en una escuela privada mejor, a través de un programa de apoyo para madres solteras que en realidad no existía en ningún lugar excepto en su propia cuenta bancaria.
Tessa se había opuesto al principio, orgullosa y terca como siempre. Pero cuando Ashton le dijo que era porque Jonah merecía tener a su madre con él más a menudo, se había quedado en silencio, y al final aceptó. El penthouse ya no se veía como antes. Ya no era una vitrina fría y sin vida. En la estantería del salón, entre las costosas obras de arte, había docenas de fotografías de Jonah. Jonah riendo, Jonah sosteniendo a Goliat, Jonah y Tessa en el parque, Jonah dormido en el sofá con el perro. Momentos ordinarios que Ashton nunca pensó que se le permitiría presenciar, ahora enmarcados y exhibidos como las obras de arte más preciosas de la habitación. En la cocina, el pan que Tessa traía cada vez que visitaba se había convertido en un elemento familiar. El aroma de la harina horneada mezclado con mantequilla. El tipo de fragancia simple que Ashton ahora asociaba con el calor de la familia. Los juguetes de Goliat estaban por todas partes, una pelota debajo de la mesa, el oso de peluche con un lado desgarrado en la esquina, la cuerda extendida por el pasillo. El penthouse que una vez había sido impecable, ahora estaba extrañamente desordenado. Y Ashton no quería cambiar eso. Goliat había crecido. El pequeño cachorro de mastín de antes se había convertido en una criatura masiva que pesaba casi 50 kilogramos, con un elegante pelaje gris azulado, un cuerpo poderoso y una cara todavía arrugada y fea a su manera entrañable. Para los extraños, Goliat parecía aterrador, una bestia que podría derribar a cualquiera de un solo salto. Pero la forma en que inclinaba la cabeza para escuchar cuando Jonah hablaba, la forma en que lamía la mano del niño cada vez que tenía la oportunidad, la forma en que se acurrucaba a los pies de Ashton cada noche, todo demostraba que todavía era el pequeño cachorro tímido que una vez tembló en ese oscuro callejón. Y Ashton, él también había cambiado. Llegaba a casa más temprano. Las reuniones nocturnas comenzaron a desaparecer. Conrad se dio cuenta, pero no dijo nada. Sus socios se dieron cuenta, pero no se atrevieron a preguntar. Ashton Pierce, el hombre que una vez había trabajado como una máquina que nunca se cansaba, ahora tenía horas en las que era completamente inalcanzable. Horas reservadas para un niño de 9 años, una mujer de pelo castaño y un perro. Sonreía. No a menudo, todavía raramente, pero sonreía. Pequeñas sonrisas cuando Jonah contaba chistes que no eran graciosos. Sonrisas cuando Goliat hacía algo tonto. Sonrisas cuando sorprendía a Tessa mirándolo. Y comenzó a decir nosotros, en lugar de yo. ¿A dónde iremos este fin de semana? ¿Qué deberíamos comprar para Goliat? ¿Qué necesitamos preparar para las vacaciones de Jonah? Pequeñas palabras, pero tenían más significado que cualquier contrato de $1 millón que hubiera firmado. El sábado por la noche, el salón del penthouse brillaba con el calor de 4 almas vivas. Jonah estaba sentado en la alfombra con su tarea esparcida a su alrededor, el ceño fruncido mientras intentaba resolver un difícil problema de matemáticas. Goliat yacía a su lado, con la cabeza apoyada en la pierna del niño, sus ojos tristes, siguiendo cada movimiento, como si de alguna manera intentara ayudar. Tessa estaba sentada en el sofá con un libro en las manos, aunque sus ojos se desviaban constantemente de la página para mirar a su hijo. Ashton estaba sentado en la silla de enfrente, con una pila de papeles en su regazo que apenas había tocado en la última hora. Señor Pierce. Ashton levantó la vista al oír la voz de Jonah. ¿Qué pasa? El niño lo miró, sus ojos marrones claros y sinceros. Me alegro de que Goliat esté contigo. Ashton miró al perro y luego al niño. Yo también. Jonah guardó silencio por un momento, como si sopesara algo en su mente. Luego añadió, su voz más suave. Y me alegro de que estés con nosotros también, conmigo y con mamá. Ashton dejó los papeles a un lado. Tessa dejó de leer, su mirada cambiando de su hijo a Ashton. Yo también, Jonah, dijo Ashton, su voz baja y honesta. También estoy muy contento. Los ojos de Tessa se encontraron con los de él. Ella no dijo nada. Él tampoco. Pero ambos entendieron. Habían encontrado lo que no sabían que estaban buscando. Un lugar al que pertenecer. Una familia. No por sangre, no por papeles, sino por elección. Goliat se puso de pie, se estiró y luego comenzó a rodearlos a los tres.
Empujó la mano de Jonah, tocó con su hocico la pierna de Tessa. Luego se acercó a Ashton y le dio un suave lametón en la mano, como si se asegurara de que todos estuvieran bien. Todos estaban felices, todos estaban a salvo. Luego regresó al centro de la habitación y se acostó, justo en medio de los tres, como un centro invisible que los mantenía unidos. Jonah se rió. Goliat cree que es el centro de esta familia. Ashton miró al perro, el pelaje gris subiendo y bajando con cada respiración constante. Luego miró a Jonah, el niño que había traído luz a su vida. Luego miró a Tessa, la mujer que le había enseñado que la fuerza no tenía por qué significar soledad. Quizás tenga razón, dijo, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Y en ese momento, el penthouse, que una vez había sido tan frío como una tumba, se convirtió en un verdadero hogar por fin. El parque cerca del puente de Brooklyn, donde todo comenzó. Pero ahora el otoño había dado paso al invierno, y los primeros copos de nieve del año caían tan suavemente como pétalos blancos del cielo gris. La vieja banca de piedra todavía estaba allí, el lugar donde Ashton se había sentado solo en una solitaria tarde de otoño. El lugar donde un niño de 9 años se había acercado y lo había cambiado todo. 4 figuras se movían por el parque cubierto de nieve. Ashton con su elegante abrigo de lana negro, Tessa envuelta en la bufanda gris que él le había regalado por su cumpleaños. Jonah saltando adelante con un gorro de punto rojo, bajo sobre sus orejas. Y Goliat, el enorme mastín, caminando orgullosamente junto al niño, su pelaje gris azulado espolvoreado de copos de nieve blancos. Goliat había crecido tanto que ahora podía hacer temblar a cualquiera con una sola mirada. Pero la forma en que inclinaba la cabeza para escuchar cuando Jonah hablaba, la forma en que lamía la mano del niño cada vez que tenía la oportunidad, la forma en que se acurrucaba a los pies de Ashton cada noche, todo demostraba que todavía era el pequeño cachorro tímido que una vez tembló en ese oscuro callejón. Se detuvieron en la banca de piedra. Jonah fue el primero en sentarse, tirando de Goliat con él, para que el perro se acomodara a sus pies. Tessa se sentó junto a su hijo, y Ashton, después de un breve momento de vacilación, se sentó en el otro extremo de la banca. La banca donde se había sentado solo hace unos meses, ahora no tenía espacio vacío. Señor Pierce, Jonah habló, sus ojos fijos en la distancia donde los copos de nieve flotaban en el aire. Respondió Ashton, una mano descansando inconscientemente sobre la cabeza de Goliat. ¿Puedo preguntarte algo? Ashton miró al niño, la comisura de su boca se levantó ligeramente. De todos modos, nunca esperas permiso. Jonah se rió reconociendo la verdad de eso. Luego se puso serio de nuevo. Goliat es tuyo ahora, ¿verdad? ¿Realmente tuyo? Ashton guardó silencio por un momento, mirando al perro que había levantado la cabeza para mirarlo con esos familiares ojos tristes. Pelaje gris espolvoreado de nieve, nariz negra y húmeda rozando su mano, cola moviéndose suavemente como un saludo silencioso. Goliat vive conmigo, dijo Ashton lentamente, pero no es solo mío. Nos pertenece a todos. Jonah asintió, satisfecho con la respuesta. Luego preguntó de nuevo, su voz más suave ahora. ¿Y tú? ¿Todavía tienes miedo de los perros? La pregunta hizo que Ashton se detuviera. Recordó esa noche, 21 años antes, cuando había sostenido a Rex en sus brazos y jurado que nunca se permitiría amar a otra criatura viviente de nuevo. Recordó el muro que había construido alto y grueso, un muro que había creído que nada podría romper. Pero entonces un niño se había acercado y había puesto un perro en su regazo. No, dijo Ashton, su voz baja y segura, ya no tengo miedo. Miró a Jonah, luego a Tessa y luego a Goliat. Creo que un perro y un niño terco me salvaron. Jonah esbozó una amplia sonrisa, la sonrisa iluminando su rostro pecoso. Lo sabía, lo supe desde el primer día. Tessa se inclinó hacia su hijo, su mano acariciando suavemente su cabello. ¿Sabías qué? Jonah miró a su madre, sus ojos marrones abiertos y sinceros. Sabía que es un buen hombre, simplemente lo había olvidado, y Goliat lo ayudó a recordar. La nieve seguía cayendo, blanqueando el suelo a su alrededor. El viento invernal se movía por el parque, trayendo el aliento frío de un invierno de Nueva York,
pero ninguno de ellos sentía frío porque se tenían el uno al otro. Ashton se levantó y le tendió la mano a Tessa. Ella lo miró por un momento, luego sonrió y la tomó. Jonah saltó de la banca, agarró la correa de Goliat y comenzó a guiar al perro delante de ellos. Los cuatro siguieron caminando por la nieve. Ashton, el jefe criminal una vez llamado el Fantasma, el hombre al que toda la ciudad había temido, ahora sonreía mientras veía al niño saltar adelante con el perro gigante. Tessa, la madre que había luchado sola durante tantos años, ahora caminaba junto a un hombre en el que había aprendido a confiar. Jonah, el niño de 9 años que lo había cambiado todo con una simple pregunta, ahora se reía con el perro como si nada más en el mundo importara. Y Goliat, el perro una vez abandonado en un oscuro callejón, ahora se había convertido en el corazón de una familia, amado y atesorado. La banca de piedra quedó vacía detrás de ellos, pero ya no parecía solitaria, porque lo que había comenzado allí se había convertido en algo mucho más grande. Algo que Ashton una vez creyó que no existía para hombres como él. Algo llamado familia. La oscuridad no necesita una gran luz para ser cambiada. Solo necesita una pequeña luz que se niegue a apagarse. Ashton Pierce, el jefe criminal al que toda la ciudad temía, una vez creyó que el amor era debilidad, que la soledad era seguridad, que no necesitaba a nadie. Pero se había equivocado, porque en una tarde de otoño, un niño de 9 años se acercó y preguntó, ¿podrías cuidar de este perro? Y todo cambió. Esta historia nos recuerda que nadie está realmente más allá de la salvación. A veces, las personas más fuertes solo necesitan a alguien lo suficientemente valiente como para verlos de verdad, y no huir. Jonah hizo eso. Goliat hizo eso. Y Ashton Pierce, el fantasma de Nueva York, finalmente encontró el camino a casa. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si la historia de Ashton, Jonah y Goliat tocó tu corazón, por favor, danos un me gusta y comparte este video con las personas que amas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuevas historias conmovedoras cada día. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Nos encantaría saber qué tiene que decir tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada día por venir. Adiós por ahora y nos vemos de nuevo en el próximo video.